Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Luthier Vidal. En anteriores vídeos os hemos mostrado las técnicas de limpieza y mantenimiento básicas, y en el siguiente tutorial os mostraremos un método de limpieza profundo en el que desmontaremos partes esenciales de nuestro instrumento. Para esto vamos a utilizar los siguientes materiales: una llave de barbada, lápiz, gamuza de microfibra, supernico, fast thread, afinador, papel de cocina, gamuzas de algodón y alcohol. Empezaremos desmontando la barbada. Seguidamente limpiaremos la resina de las cuerdas y de la tapa. Una vez hecho esto, vamos a proteger la tapa con la gamuza de microfibra. Pondremos alcohol en una gamuza de algodón lejos de nuestro instrumento para proceder a limpiar las cuerdas. Cogeremos el fast thread y lo pasamos por encima de las cuerdas para engrasarlas. Seguidamente desmontaremos las cuerdas, destensándolas poco a poco, empezando por la más aguda hasta poder quitarlas. Colocaremos un paño debajo del cordal para proteger la tapa. Una vez hemos quitado las cuerdas, podemos quitar el cordal. Volvemos a poner la gamuza de microfibra debajo del diapasón para proteger el barniz, puesto que usaremos alcohol para limpiar el diapasón. Si queremos que el diapasón nos quede más oscuro, le aplicaremos fast thread por encima y retiraremos el exceso de producto con la gamuza que le viene incorporada. Ahora ya podemos proceder a la limpieza de la tapa. Aplicaremos supernico y limpiaremos la tapa insistiendo en la zona donde se acumula más resina. Recordad que este vídeo está dirigido a personas que están acostumbradas a realizar el desmontaje de su instrumento. Si preferís una limpieza igual de profunda pero más asequible a cualquier usuario, os dejamos el link del anterior tutorial. Retiramos el exceso de producto con un papel absorbente de cocina. Ponemos grafito en las hendiduras de la cejilla y del puente, para facilitar el deslizamiento de las cuerdas durante el montaje, porque al ser cuerdas ya usadas, corremos el riesgo de romperlas al tensarlas y destensarlas. A continuación, como anteriormente hemos hecho, protegeremos la caja con un paño para colocar el cordal y proseguiremos con el montaje de las cuerdas. Vamos a cerciorarnos de que el tensor está bien sujeto al cordal y lo vamos a aflojar. Para colocar las cuerdas, vamos a empezar con la cuerda más grave, que es la que soporta más tensión.
colocamos el puente y lo centramos. Tensaremos un poco la cuerda para que no caiga el puente. Seguimos con la cuerda Mi o la más aguda, tensándola un poco. Ahora podemos quitar la protección de debajo del cordal. A continuación, colocamos y tensionamos las cuerdas Re y La. Como habéis podido comprobar, primero hemos colocado las cuerdas exteriores empezando por la más grave y luego hemos seguido con las cuerdas interiores. Cuando las 4 cuerdas ya están colocadas con un poco de tensión, comprobaremos que el puente esté centrado con el diapasón y que tenga una inclinación correcta. También miraremos que la cuerda de cordal esté centrada con el botón. Ahora ya estamos preparados para afinar perfectamente nuestro instrumento. Empezamos poco a poco tensando todas las cuerdas, dejando la más aguda para el final. Os recordamos que si queréis ver cómo afinar correctamente nuestro instrumento, aquí os dejamos el link. La comprobación de la inclinación correcta del puente tiene que ser constante. Tened en cuenta que afinaremos dejando el Mi para el final, evitando así que se nos rompa. Una vez afinado, volveremos a pasar Fast Fret y retiramos el exceso de producto con alcohol en la parte donde pasaremos el arco. Y finalmente colocamos la barbada. Ya tenemos nuestro violín limpio, protegido y afinado. Esperamos que os haya sido útil este tutorial. Y como siempre, para seguir más luthier consejos, suscribiros a nuestro canal.